Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Giuseppe Caputo. Giuseppe, bienvenido a Expertos de Sillón. Hola, me alegra saludarlos. Estoy muy impresionado por esas voces que ponen una vez se inicia la grabación. La gente no puede saber que todo es una mentira, Giuseppe. Agradecemos tu discreción. Estas son nuestras voces reales. Bueno, para todas las personas que nos escuchan y que se acaban de enterar de la gran mentira de que estas son nuestras voces, Giuseppe Caputo es escritor. Ha escrito 2 libros, 2 novelas. Una se llama Un mundo huérfano y la otra se llama Estrella Madre. Y también fue director de la Feria del Libro de Bogotá. Actualmente es el director de la Maestría de Escritura Creativa del Instituto Caro y Cuervo. Ha participado de varios proyectos de escritura colectiva, de escritura comunitaria. Pero hoy no vamos a hablar de sus libros. Hoy vamos a hablar de otra cosa que, si se quiere, también es un texto, que son las telenovelas. Por supuesto que son un texto muy importante pues en la educación sentimental de los latinoamericanos, de las personas latinoamericanas, así que claro, feliz de estar acá para hablar de eso. Empecemos por allí. ¿Cuáles son esas primeras emociones que vos recordás al pensar en como encuentros tempranos con las telenovelas? Claro, ustedes estábamos hablando ahorita de la diferencia generacional. Yo tengo 40 años. Claro, no sé si tienen como muy internalizada la experiencia de esperar a el día siguiente o a la semana siguiente a ver qué pasa, ¿sí? Porque ahora con Netflix uno se puede ver como, pues las series, ¿sabes? De un tirón, y esa experiencia de la espera, que es la experiencia, digamos, esencial de un libro como Las Mil y Una Noches, pues está muy ligada, o estuvo muy ligada, digamos, a la experiencia mía de ver telenovelas, porque efectivamente no solo había que esperar al día siguiente, sino a veces incluso pues los comerciales. Claro. Entonces, pues en Las Mil y Una Noches la espera aparece como la estrategia de sobrevivencia. Entonces yo creo que la primera experiencia, yo diría, de ver una telenovela a mediados de los 80 y principios de los 90, sí, yo vi telenovelas compulsivamente hasta los 14 años, 15 años más o menos, fue esa, la de la espera como un tiempo necesario de cultivo, digamos, como entonces en esos momentos en que o se iba a comerciales o se esperaba al día siguiente, pues había todo tipo de conversaciones, diálogos con mi mamá o mi abuela o mis tías, etcétera, sobre qué podría estar sucediendo, qué podía pasar más adelante, etcétera. Sí, que de entrada ya es una manera completamente diferente de relacionarse con la televisión. Ajá. Y que como tendemos a olvidar como lo radicalmente distinto que era como esa simultaneidad, porque ahorita es como, no, ahora tú ve y vete toda la serie y me cuentas qué te parece. Entonces uno se pierde ese como desarrollo de eso. Y te quería preguntar por cómo, no sé, cómo te invitaban y a qué novelas te invitaban, como tu mamá y la gente de tu familia, ¿ves? Sí, porque a mí me da un poquito de curiosidad como con qué competía la telenovela, pues digamos en los 80s, ¿no? Digamos hoy en día... Con nada. Ok, exacto. Sí, nada podía competir con ella. No tenía competencia, pero había quienes aspiraban a reemplazarla al menos. O sea, ¿había competencia por tu atención? Esa era un poquito la pregunta. O la telenovela, digamos, también simplemente como que siempre estuvo allí y vos también la elegiste. Sí, exacto. Y ella me eligió a mí. No, pero lo que iba a decir que con la espera, digamos, como otra experiencia pues muy cercana a esa espera que mencionaba, como es justamente como la experiencia colectiva de ver la telenovela. Porque eran muchas personas frente al televisor, no solo viéndola, sino gritándole a los personajes, tirándole objetos al televisor, no sé, si algo pasaba, ¿sí? Entonces, para mí la telenovela tiene algo que yo admiro mucho, y es que genera un compromiso ético en el televidente. A veces como que de formas muy despreciativas se dice como, no, es que tal culebrón, el melodrama, etcétera. Pero muchas veces uno está viendo o presenciando, digamos, como una desgracia, una injusticia que le está pasando a los personajes. Y esas desgracias y esas injusticias, yo también rescato mucho que tienen nombres propios y son personas concretas. Es decir, cuando hablamos de la buena y de la villana o del villano, ¿sí? Vemos es que unas personas específicas están haciendo unos daños concretos a otras personas específicas, y que casi siempre, muchas veces, esas personas específicas son de unas clases altas que están generando una serie de desgracias, ¿sí? Como
en personas que vienen pues, de clases populares. Ese compromiso ético que se genera, digamos, pues me parece clave también para pensar nuestras propias historias sociales, políticas, porque creo que en Colombia podemos tender a pensar que la violencia y la desigualdad son como estas realidades que no tienen responsables concretos. Y yo creo que en la telenovela la injusticia, la desgracia, la desigualdad dejan de ser abstracciones y se ve muy claramente, digamos, quiénes son los responsables de esto. Yo creo que eso sí es una gran pues, enseñanza pues ética y política. Y antes de entrar, digamos, a toda esa dimensión ya social y política de la telenovela como, pues, en su habilidad de reflejar nuestras realidades y las realidades de nuestra región y de nuestro país, contanos un poco sobre quiénes eran esas personas que estaban viendo televisión con vos, porque si bien hablaste al principio de esta idea de educación sentimental, pero que también era una experiencia colectiva y algo que me parece muy interesante, o digamos, yo recuerdo mucho, yo veía telenovelas sobre todo con mi mamá y pues siempre estaba este tema de uno como pues niño o adolescente, había cosas que yo no entendía, ¿cierto? Había cosas que me tenían que explicar. Y siempre me parece interesante ese nivel de mediación que ya existe como de estos adultos que lo están acompañando a uno, medio también a participar de algo que al menos se supone que es de adultos, porque la telenovela siempre cuando va a arrancar dicen, este programa puede contener escenas de violencia o sexo moderados, yo no sé qué, se recomienda la compañía de un adulto. Entonces háblame de esos adultos que estaban ahí. No, yo veía sobre todo con mi mamá, con mi hermano, que es unos años mayor que yo. Mi papá no le gustaba, y con Margarita, Margui, que era la empleada en nuestra casa, y sobre todo con ella era la que más interactuaba con el televisor. Que me encantaba porque le tiraba eso, ¿sabes? Servilletas arrugadas, así, cuando salía la villana, como ese tipo de interacción. Y estoy recordando un ensayo, bueno, la extinta revista Arcadia. La ex revista Arcadia. Exacto. Hizo un especial hace unos años sobre la educación sentimental pues, de América Latina, y había un texto, un artículo de Alberto Barrera Tisca, ¿sí? El escritor venezolano, pues sobre la telenovela, y ese texto se llamaba El amor nunca falla. Pero entonces recuerdo que él decía que una vez le preguntó pues a una mujer como por qué veía tanta telenovela, y la mujer pues respondió, no, porque es que uno llora muy bueno. Entonces yo creo que en esa respuesta hay algo muy profundo, porque es decir, es muy fácil entender esa respuesta como que la telenovela fácilmente manipula o subyuga sentimentalmente a quienes la ven, pero yo lo que creo es que en ese llanto se forma un diálogo de duelos. Entonces, pensando en estas personas que veían las telenovelas conmigo y que en los momentos en los que lloraban, que era justamente cuando ocurría una desgracia, sí, por ejemplo, yo recuerdo especialmente novelas como Cara Sucia, que era una venezolana, la protagonista era Sonia Smith y Miguel Ángel Dávila. Claramente muy jóvenes para ubicar esa referencia. Y luego estaba Agujetas de color de rosa, bueno, y ambas telenovelas son personas que lo pierden absolutamente todo y que conocen la desgracia. Y, por ejemplo, Simone Weil dice que la desgracia siempre es muy difícil de articular, de expresar, y que los desgraciados muchas veces necesitan ayuda para encontrar las palabras que los ayuden a expresar eso. Pero yo sí creo que la telenovela muchas veces lo logra expresar, y que cuando se llora también es porque se está formando un diálogo de duelos. Es decir, cuando la villana le hace un daño a la buena, sí, y entonces villana entre comillas con la buena entre comillas, porque claro, eso también se puede problematizar, ¿no? Los que son buenos, claro, buenos, y malos, claro, malos, pero sí, pero lo podemos pensar sí como arquetípicamente, y entonces cuando la villana hace un daño, sí, se está presentando una injusticia y se llora, y cuando a la villana finalmente la vida o la telenovela o el guión, los guionistas, la ponen en su lugar o lo ponen en su lugar, también se está mirando, se está presenciando una reparación psíquica y una reparación social. Sí. Y ahí también se llora. Entonces, yo destaco mucho eso. También podemos hablar, por supuesto, de muchos problemas que tiene la telenovela, como representación de género, representación de clase, pero sí, ante todo, sí quiero destacar eso. Porque es tan interesante de lo que decís ese pensar en cómo
yo soy firme creyente de que como que nadie le da nunca ninguna lectura sencilla a nada. Como por entre comillas, simplón o como melodramático, exagerado que sea como en la telenovela, uno le empieza a preguntar a la gente como ¿qué opinas de esto? ¿Y qué opinas de esto? Y uno se va dando cuenta como de lo complejas y lo de variadas que son esas lecturas y que está un poco de un lado... No sé, porque aquí también es una simplificación, es como leer la telenovela en sus términos. Claro. Tipo, te voy a creer que ella es la mala y como que listo, y me voy a parar desde ese lado y esta es la buena y es la heroína y todo esto, y que luego está esa lectura como casi oposicional, que es como, no, pues si veamos si realmente como, bueno, cuáles son realmente las fuerzas que operan aquí como sociales, culturales, políticas y todo, y dónde estás cachando y descachando con esto, y que yo creo que hay de ambos en la lectura de realmente cualquier persona, como que cualquier persona se siente a ver una telenovela y en cierto sentido es como, listo, yo entiendo esta capa que me estás presentando tú y también voy a traer yo como mi lectura de, yo veo el mundo así y por ende esta villana me parece mucho más villana o no tan villana. Exacto. También hay algo profundamente conservador y es que en muchas telenovelas sí está esta idea como de recuperar como un privilegio perdido, o sea, tipo... La restitución siempre está muchas veces en el centro de las telenovelas. Y una cosa que me impresiona mucho siempre es esta idea de querer, casi siempre... Más que, obviamente todo esto tiene como una dimensión material, ¿no? La gente que está, pero lo que quiero decir es esta obsesión como con el linaje. Exactamente. La gente quiere... Y eso es muy conservador, o sea, que es como la chica pobre o el chico pobre que resulta que eran hijos de un millonario y entonces como que la telenovela es como de volver a ese, o sea, como al verdadero, entre comillas, origen social, ¿sí? Y ahí, claro, también en muchas telenovelas también ocurría pues esta idea de que el encuentro de clases solo puede producir cosas malas o de hecho la muerte, como por ejemplo, bueno, Los Victorinos se puede entender como una serie, bueno, ¿saben? Cuando quiero llorar no lloro, también está muy jóvenes, no saben, ¿no? La primera línea del Wikipedia de Los Victorinos. Bueno, Los Victorinos fue una serie, telenovela, sí, se puede pensar como serie, porque además fue corta, colombiana, en la que 3 mujeres de diferentes estratos sociales, el día de San Victorino, pues tienen a sus bebés, y entonces hay una profecía que decía, cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, Victorino morirá. Entonces digamos como que la intriga de la serie era... ¿Cuál de los 3 va a morir? Exacto, si serían los 3, cuál de los 3, si sería uno, etcétera. Pero claro, entonces su esencia es el miedo a que las clases sociales se encuentren, ¿sí? Porque los 3 nacen obviamente, claro, en orillas distintas del mundo, por ponerlo de alguna forma. Claro, entonces uno era millonario, uno era clase media y pues uno era pobre. Y entonces, pues al final se encuentran en el atraco de un banco, bueno, el rico va a sacar plata, el victorino de clase media se unió a un grupo subversivo y entonces van a hacer algún, no me acuerdo si, o sea, como atracar el banco o sí, van a hacer algo en el banco, pues, tomarse el banco o algo. Y el victorino pobre va también como a atracar. Y entonces se forma una balacera y efectivamente se mueren todos. Okay. Entonces eso ahí está como esa idea de el encuentro de clases produce la muerte, pero que esa idea también está en muchas telenovelas y eso también me parece conservador, pero uno puede pensar eso, ¿sí? O también ocurre, por ejemplo... La Casa de las Flores sí se la vieron, no me digan que no. Sí. Ah, bueno. Claro, porque... Yo no. Bueno, La Casa de las Flores a mí me encantó porque, claro, aparece Verónica Castro, que fue un ícono, sí, como un ícono de las telenovelas. Pues ahora fumando marihuana, etcétera, que se sabe muy divertido. Y claro, y juega... O sea, es como una mezcla de serie y telenovela porque, digamos, es claramente como una reelaboración de Desperate Housewives, también de Arrested Development, pero también de novelas como Los ricos también lloran. Sí. Y ahí en esa serie se puede ver muy claramente cómo las clases altas se vivifican de las clases populares porque en realidad lo que ha mantenido, digamos, a flote... Lo que mantiene la casa grande es la casa chica. Es la casa chica, exacto. Que es, o sea, es decir, la Casa de las Flores porque se le cayó la F. Así como la taberna mantiene la floristería, exacto. Y la casa pobre, o sea, la del amante o sea, del patriarca, digamos, sí. que es la casa pobre, exacto, mantiene la casa rica y eso se dice explícitamente. ¿Sí? Cuando uno de los hijos ricos dice como, ¿pero qué es este tugurio? Y la hija que sabe todo le dice, pues no critiques este tugurio porque esto fue lo que te pagó los estudios en Nueva York, ¿no? Entonces, sí, para mí sí, sobre
todo como que en ellas hay un gran aprendizaje, pues, de clase. Yo que pienso de La Casa de las Flores, por ejemplo, yo siento que en su segunda y tercera temporada, sobre todo en la segunda, la serie o Manolo Caro, bueno, no sé, como que no entendió qué es lo que hacía grande a la serie. Para mí lo que le hacía grande era el abrazo a lo latinoamericano, el abrazo a lo nuestro, ¿sí? Porque era ver a Verónica Castro bailando el venado, luego Paulina, que sí, Claro, claro. Cecilia Suárez cantando el Muévelo, sí, y hay una escena en la que una de las drag queens, la que hace de Yuri, Sí. le dice a Paulina, no, es que ahora quiero hacer de Beyoncé, y Paulina le dice, no, si quieres hacer Beyoncé, dale, haz Beyoncé, pero tienes que seguir haciendo Yuri. Y para mí en esa escena estaba el riesgo, o sea, justamente estaba el riesgo de la serie, que era como volverse Beyoncé y dejar a Yuri. Y dejar Sí, a Yuri. y yo siento Sí. que por eso fue que fracasó. Yo no sé si La Casa de las Flores es el mejor ejemplo para pensar en esto, pero digamos algo que pasa mucho con las telenovelas, y aquí estoy pensando en Pasión de Gavilanes. Pues porque Pasión de Gavilanes es hasta yo entiendo, es un remake. Yo no me leí esa, ya... Ahí también se ve la diferencia generacional nuestra. La brecha generacional. Pero en ese momento, cuando lo volvieron a retransmitir durante el confinamiento, creo que en Twitter leí que alguien mencionando que Pasión de Gavilanes es realmente un remake de una telenovela anterior que se llamaba Las Aguas Mansas. Ajá. Pues que era mucho más política en sus contenidos, y digamos como que el origen de la tragedia, sí, de la desgracia que sobrevenía a la familia, bueno, creo que son los reyes al final. Pero el punto es que era mucho más política, los orígenes de la tragedia, y que en cambio, pues digamos, si bien se mantiene un elemento de como conflicto de clases en la segunda, pues que es muy palpable, se quitan los elementos políticos. Y te quería preguntar un poquito por cómo ves vos ese juego entre esos tres elementos, ¿no? Como el juego de la lucha de clases, si le queremos decir así, como algo evidentemente como de una cuestión como cultural y económica, pero que también puede tener un elemento pues político propiamente dicho, pues sobre todo en América Latina, y cómo esto un poquito se empieza a suavizar con el tema del romance. O sea, ¿hasta qué punto el romance en la telenovela sirve para aplacar como esas otras dos narrativas que pueden ser tan, digámoslo, pues al menos controversiales, sino pues mucho más, no sé, incandescentes no es la mejor palabra, pero dejémosla ahí. Sí, pues yo siento que sí, que lamentablemente, o sea, el amor, que es una gran fuerza revolucionaria, digamos, muchas veces desactiva políticamente este tipo de conflictos o este tipo como de tensiones. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en Betty la Fea. Ajá. Sí, o sea, como sobre todo pues, ¿Esa en el cuál final. es? Esa no la conozco. Pero mira, por ejemplo, que el cuartel de las feas, o sea, es decir, si uno empieza a pensar en quiénes son las feas o por qué serían feas, entonces está, digamos, Aura María, que realmente es muy guapa, pero que en verdad, o sea, lo que la hace fea es que es de otra clase social. O sea, es claramente, o sea, sí, es como claramente de una clase popular. Pero y entonces eso era, que también es guapísima, pero entonces era, o sea, digamos, entonces ahí, digamos, en ese pensar las feas, en realidad también están entrando cuestiones raciales, cuestiones de clases, no solamente es el físico. Sobre todo me pienso en Aura María, que guapa, o sea, es decir, es, claro, es guapa. La serie te la presenta Exacto. como tal. Pues, Exacto. Es guapa, sino que, o sea, dirían despectivamente guisa. Entonces, todos estos, digamos, conflictos están muy, o sea, como, están muy presentes en la novela, digamos, y en un momento, o sea, por eso es que yo siento que el final de Betty la Fea sí desactivó políticamente, pues, todo eso, porque es cuando en el momento en que el cuartet de las feas tiene la sartén por el mango, entonces entra el amor, desactiva esa tensión, sobre todo desactiva la emancipación, o sea, que es lo más interesante. O sea, exacto, y a eso vamos, desactiva la emancipación y entonces termina la última escena, Betty en la luna de miel diciéndole don Armando a Armando. A su marido. Exacto, y Armando mandándolo a callar y diciéndole, shh, no hable Betty. Y ese es el final. Entonces sí desactivó todas las cuestiones de género, las cuestiones de raza, las cuestiones de clase, todo eso sí creo que quedó desactivado políticamente con ese final. Sin embargo, pues la serie también ofrece muchas imágenes de futuro. Ajá. Entonces también, pues uno también se inspira ahí, pues agradece eso y valora eso. Y ahí tengo una pregunta no sé, siento que estamos haciendo un ejercicio que al menos es interesante, porque siento que a las telenovelas tendemos a darles sobre todo muy duro, o sea, es como a decir como estos son productos como basura y no tomárnoslas como en serio, y siento que también alguna parte de mí siente
también al tener muchos personajes que son como arquetípicos, es muy fácil salir a criticar los estereotipos que usan las telenovelas. Entonces, como una versión de esta pregunta podría ser, Giuseppe, ¿cuáles son los grandes estereotipos de las telenovelas y por qué están mal? Pero quisiera escucharte hablar, sí, sobre algunos estereotipos comunes de las telenovelas, no sé si con personajes específicos, pero también en pensar como en si tienen elementos también o como esta idea de imágenes de futuro que sean desestabilizantes. Pues yo pienso que, es decir, cuando Betty la Fea dice la cabecera de la mesa está donde yo me siente, eso es una imagen del futuro. O sea, sí, como ante todos los millonarios que ella diga eso, ahí hay una emancipación. O sea, yo pienso que en todas siempre se puede ver eso. Lo que pasa es que, claro, una obra es más que su final, es más que ciertas escenas que uno pueda, o sea, que uno puede pues problematizar y criticar, etcétera. Y porque de nuevo, con esto de como las lecturas complejas, una persona fácilmente puede decir como, yo me quedo con la escena en la que Betty dice la cabecera de la mesa está donde yo me siente, y luego el final y es como, nah, no me representa. Como así no es como yo recordaré. Sí, o uno dice qué decepción ese final, pero yo sí siento que hay algo que se sobrepone pues a eso. O sea, como que hay algo político más grande que se sobrepone pues a eso. Y que incluso la emoción que te provoca como de qué decepción también puede ser un movilizante. Es decir, o sea, movilizante en el sentido de que no ha debido ser así y entonces esa decepción puede llevar a quien ve la serie a vivir de otra manera, como... Otras búsquedas. Sí, como, exacto, como otras búsquedas políticas. Yo pienso, lo que decías de que la telenovela se le da duro, yo pienso porque, es decir, como que si uno piensa en lo sentimental, sí que es como, al menos en mi gremio, es como lo peor que te pueden decir. Como si uno dice, bueno, ¿qué es lo sentimental? Por un lado sería lo que está desbordado de emoción, y por lo tanto, o sea, y entre millones de comillas, alejado del intelecto. Pero entonces ya en esa idea, pues ya hay algo equivocado y es la separación de emoción de emoción y pensamiento, pues porque están juntas y eso ya es algo que se ha dicho. La jerarquización. Exacto. Y otro ingrediente allí es como también siento que las emociones, quiero decir sencillas, pero no es como la mejor palabra. Me refiero a como que muy comprensibles e identificables, ¿no? Ajá. Como que... Legibles. Claro, enormemente legibles. Tipo, sale un niño a jugar a la calle y un carro atropella a su perro. Claro, y es como, esto es sentimental. Y es como, pero igual podemos investigar qué hay allí. Como que esto, ¿cuál es el valor disminuido por el hecho de que yo pueda rápidamente entenderlo? Claro. Porque si lo comparamos con estas series como de prestigio, es como, wow, qué circunstancias tan complicadas las que llevan a las exactas mismas emociones. Claro. Y justamente eso sería... También está entonces lo sentimental es lo que te feminiza en el sentido de que te llena el cuerpo de sensaciones, de emociones comúnmente asociadas a lo femenino. Entonces, claro, en la telenovela todo eso se activa. El llanto, el ojo lloroso, la taquicardia, la piel de gallina, el ay, puta, capaz. Sí, todo eso te feminiza, o sea, te feminiza. Y también, por supuesto, es lo que desclasa, porque lo sentimental siempre está asociado, pues eso, a la cultura popular, o sea, desde la telenovela, pero también las baladas, también las rancheras, también los boleros, ¿sí? Entonces, claro, si uno se pone a ver la música para planchar, o sea, entonces si uno se pone a ver eso, o sea, como qué sería lo sentimental, sería, en realidad es lo que te feminiza, lo que supuestamente te desintelectualiza, que está clarísimo que no, pues porque la emoción y el intelecto están juntos, y lo que desclasa, y pues yo me quiero feminizar y yo me quiero desclasar y yo quiero todo, o sea, sí, entonces yo sí estoy dispuesto como a dejarme atravesar por eso, pues. Siento que para muchas personas hay un regreso a la telenovela, o al menos, pues porque siento que muchas personas tienen este arco de, pues las vi muchas veces, exacto, en la sala de mi casa, todos nos las vimos, las dejamos a los 14, 15 años, y no sé, y está como esta idea de como, ¿era televisión basura y nunca volví a pensar en esto? ¿O viene como este reacercamiento con la telenovela que viene, digamos, con una apreciación de cómo puede reorientarnos como una lectura diferente de la telenovela? Quiero saber cuándo sucede este reacercamiento para vos y cómo empieza a transformarte, digamos, esta nueva lectura de las telenovelas. Yo nunca, o sea, realmente yo nunca las vi como, o sea, nunca siempre, renegaste. Sí, yo siempre las valoré, nunca hubo una distancia afectiva, digamos, o sea, siempre hubo como una valoración como netamente afectiva, y de hecho, claro, al crecer, la distancia crítica que puede haber sí es con ciertos tratamientos de género, de la cuestión de género, de clase, pero
pero justamente eso es lo que más fácil se puede cambiar. O sea, es decir, entonces es como yo, por ejemplo, en mis novelas, o sea, digamos en Estrella Madre, hay una telenovela que los personajes están viendo. Entonces también para mí era, o sea, estos problemas que yo he visto, ¿cómo los llevo a otro lugar? Si uno hiciera una reelaboración de Betty la Fea, lo más fácil de cambiar es el final, ¿sí? También pienso, por ejemplo, y como pensando en la cultura popular en La Bella y la Bestia, que me imagino que se la vieron. Claro, se ha hecho una lectura feminista de cómo es posible que la mujer se enamore de su captor, y eso es, sí, o sea, eso es válido, o sea, eso es así. Pero también eso es lo más fácil de cambiar. A diferencia de la experiencia como más convencional de enamorarse, que es que para mí el tiempo y el mundo se reducen como una sola persona y como al estar con una sola persona. Ajá. En La Bella y la Bestia, digamos, el mundo necesita que el amor ocurra, o sea, todos los objetos, si todas estas personas que fueron convertidas en objetos, necesitan que el amor ocurra para que el hechizo se revierta. O sea que es un amor en el que participa el mundo y en el que activamente está participando el tiempo, porque la rosa está, ¿sabes? Deshojándose, etcétera. Sí. Sí, entonces al contrario, el tiempo y el mundo se activan, ¿sabes? Entonces a mí ahí, en eso me parece algo muy poderoso, o sea, como que el mundo necesita que ocurra el amor, ¿sí? Para que haya una liberación. A mí eso me parece algo político muy poderoso, ¿sí? Porque parece el amor como una fuerza revolucionaria, o sea, como el amor es lo que va a hacer que las personas dejen de ser objetos, ¿sí? Entonces, claro, desactivar esa idea por el hecho de lo del captor y eso, que, insisto, es completamente válido, pero es lo que más fácil se puede cambiar. Sí. Entonces es eso, es como, siento que no sé, como que hay que mirar también como, no sé, tratar de ser lo más generoso posible, y cuando digo generoso no es de ser condescendiente, sino como de verdad meterle, o sea, meterle mente y corazón a ver qué es lo que está pasando ahí. Me queda la pregunta de vos, ¿cómo convivías con el desdén de los demás con la telenovela? Particularmente cuando vos te mueven como, no sé, en el mundo literario, donde pues asumo que hay mucha gente que es como que va, basura y todo esto. O sea, Sí. ¿vos les encarabas o decías allá ustedes como...? No, pues yo tengo un grupete de amigos que aman, pero pues también ha habido muchos autores como Manuel Puig que reivindican el melodrama. Entonces eso de hecho ya es una discusión incluso como que si bien pues para mí me parece vieja, es algo como que sí, yo sí creo que hay que seguir pues dando la discusión porque eso sigue ocurriendo. O sea, como ese tipo de jerarquías entre la mal llamada alta cultura, la cultura popular, o sea, eso sigue ocurriendo. Entonces siempre está bueno como recordar estos autores como Manuel Puig, como Pedro Lemebel, o sea, que han trabajado con lo popular, con el melodrama y que han hecho pues unas obras inspiradoras, maravillosas y políticamente movilizantes, sí, estéticamente pues muy, 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 muy ricas, muy jugosas, sí, muy poderosas. Bueno. ¿Vos cómo es el lugar de la telenovela en cómo entra como en ese imaginario de historias como colectivo y súper intangible? Porque el lugar donde yo acabo muchas veces pensando en la telenovela es que pues yo doy muchos talleres de improvisación y pues cuando la gente está entre la espada y la pared de que tengo que armar algo, pues uno se agarra de muchos lugares comunes, que no está mal, pues es mucho melodrama y muchas cosas muy grandes, muchos giros, mucha maldad también. Un tema que yo sí, como algo que me parece demasiado particular, es que estaba con un amigo, estamos haciendo ejercicios de estatus. Entonces le dijimos a la mitad de los improvisadores como, bueno, en esta escena ustedes van a tomar estatus alto. Entonces van a tener poder en esta escena, ¿no? Es la persona que está en control, tiene poder, todo esto. Y la otra persona van a jugar estatus bajo, vamos a ver cómo nos va. Y algo que encontrábamos con total consistencia era como, en la primera pasada, toda la gente de estatus alto era cruel. Soraya Montenegro. A mí me dices estatus y yo me vuelvo Soraya Montenegro también. Claro que nunca había como tipo la persona poderosa benefactora, ya, ¿no? Claro. Como esta persona que cuida a los demás. No, el primer instinto de todo el mundo escuchaba estatus y era como eso. Y que yo me quedo mucho pensando, era como, ¿qué tanto de esto viene de esa educación sentimental temprana, esta educación como dramatúrgica temprana que recibimos, que nos dice como, la gente poderosa malvada? Claro, igual, claro, lo que pasa es que, o sea, en las telenovelas también está muy, muy presente como, pues, la figura del benefactor, pero pues también es una figura conservadora en el sentido de que, pues, lo que hace es caridad y en ese sentido mantiene unas jerarquías. Yo ahí sí prefiero a la villana, o sea, la villana que se va con toda porque, ¿sabes? O sea, es como, para mí es como la diferencia entre la violencia simbólica y la violencia explícita e irrefutable, ¿sí? O sea, es decir, un golpe es claramente violencia, o sea, es irrefutable que es violencia, ¿sí? Pero hay otras violencias que no. A mí ese tipo de caridad que finalmente restablece unas jerarquías y que necesita una jerarquía y que finalmente se hace para crear. La reproduce, o sea, el acto de caridad reproduce la jerarquía. Exacto. La condencia es
violencia que no se sabe de violencia o violencia disfrazada, o sea, disfrazada de eso, como de bondad. Igual me queda ahí la duda de cómo, de si vos cómo ves como tipo la telenovela en la naturaleza, ¿no? Como en lo salvaje, ya más allá del televisor. Porque creo que es precisamente a lo que se apunta con esta idea de una educación sentimental. O sea, yo creo que igual pasar horas frente a un televisor casi que viendo un modelo de cómo estar en el mundo y sobre todo de cómo estar con nuestras emociones, pues tiene consecuencias reales para la forma como la gente decide vivir las emociones. O sea, las telenovelas al fin y al cabo nos están, lo mismo que cuando hablamos de las rancheras y del reggaetón y de las canciones románticas y de lo que sea, nos están al menos proponiendo unos libretos para vivir nuestra vida. Que los tomemos o los dejemos y que seamos críticos frente a eso, eso es otra historia. Pero ahí están. Y hay gente que vive su vida como si fuera una telenovela. Pero también yo siento que justamente también te proponen formas como o sea, uno también puede decir, yo no quiero vivir así. Sí, Yo creo que la gran propuesta, o sea, es decir, finalmente para mí es como en la importancia de exteriorizar el sentimiento. Para mí el pacto del melodrama es, entre más exterior un sentimiento, más real es. Por supuesto, podemos decir, la procesión va por dentro, ese tipo de cosas, pero me parece que, digamos, que también se juega con la explicitez y con la superficie, o sea, como de hay que sacar, y yo sí siento que entre más exterioridad haya, quizás es más fácil de entrarle. De trabajar con ese algo. Sí. Es que eso que acabas de decir me lleva como inmediatamente al tema como de la esfera pública. Exacto. Pero, por ejemplo, acá acabo de pensar en, sí, Ingrid Betancourt. Candidata presidencial en Colombia para las personas que nos estén escuchando desde otras latitudes. Que ha estado hablando, que es de centro, etcétera, pero ya dijo que haría una alianza con el centro democrático, que es la extrema derecha. Sí, para mí, esa idea que se ha dicho desde tantos lugares, con memes, eso que se ha dicho tanto, digamos, un acto como el de Betancourt, que exterioriza finalmente como eso que se ha venido diciendo, que el centro muchas veces, o sea, para mí ha sido siempre, está pegado a la derecha. Es una forma de radicalizar la idea para entenderla más claramente, Sí. hasta se vuelve pedagógico, ¿sí? Sí. Entonces, yo valoro eso. Claro, pues es que hay un registro en el que porque estoy, de nuevo, porque estoy como poniéndome a mí el paralelo mucho como comparándolo con estas series como de prestigio. ¿Cómo cuáles? Porque de una pienso como, yo que sé, The Breaking Wire. Bad, Sopranos, The Wire, Ajá. como estas vainas. Y que precisamente yo creo que mucho de lo interesante de esas series es que no externalizan muchas cosas y que mucho, particularmente Los Sopranos, que es como esta serie como basada en muchas ideas de la psiquiatría, tipo, ¿no? Como de cuáles son las fuerzas internas que mueven a alguien. No te las mostraremos, solo mostraremos como las acciones que devienen de eso. Que entonces se vuelve un espacio de muchísima proyección. Claro, pero además mira que en psicoanálisis está pues el concepto del síntoma, que es cuando se exterioriza un conflicto interno. Sí. Como que hizo síntoma es que exteriorizó un nudo interno. Ajá. Y entonces con el uno dice, o sea, y es fácil de ver, bueno, qué es lo que está pasando. Sí. Entonces, pues yo creo que la telenovela, el pacto es hacer síntoma todo el tiempo. Tengo una pregunta que creo que puede ser interesante, porque yo sé que uno de los pilares, por ejemplo, de la construcción de Los Soprano era que el creador decía, los personajes nunca saben lo que están sintiendo. ¿En las telenovelas los personajes entienden sus propias emociones? Yo creo que muchas veces sí. Ay, qué lindo eso, porque de hecho sí creo que también se trata de entender justamente lo que te está pasando. Sí. Y yo creo que, de hecho, en ese llanto que hablábamos al inicio, sí, para mí eso, cuando se crea ese compromiso con el televidente y se llora por la desgracia, ese diálogo de duelos, o sea, justamente está muy claro lo que está pasando. Alguien perdió todo injustamente, alguien le hizo un daño deliberado a otro, ¿sí? Y es muy importante, o sea, es decir, así como tiene un prestigio intelectual, no entender el propio nudo, yo creo que también tiene un gran prestigio intelectual, o sea, debería tener un gran prestigio intelectual, por fin entender el nudo, ¿sí? Hay mucha gente, además, que se blinda mucho justamente para evitar pensamientos que puedan ser conflictuantes, que te puedan derribar una narrativa que tienes de ti mismo, una narrativa que tú tienes de tu propia familia, ¿sí? Yo creo que así como la telenovela también restaura ciertos órdenes, cada energía tiene también como su contrario, ¿sí? Así como la vergüenza, ¿sí?
la vergüenza, digamos, por la orientación sexual tiene su contrario, que es el orgullo. O sea, como que en la misma vergüenza está la energía para que salga el orgullo. En esta, o sea, en las telenovelas también está, en ese restablecimiento del orden también está, o en ese deseo de restablecer un orden social, también ahí está la energía para justamente romperlo o transformarlo o cambiarlo. Sí, en cuanto decís eso es como, pues es muy claro para mí que, no sé, también hay un tema de como el carácter y la comodidad con esas expresiones emocionales, porque por ejemplo, no sé, como mi gran tema en terapia es como hacer las paces con la existencia de las emociones y como hacer contacto con esas cosas y como por eso para mí es muy cómodo como estas series como complicadas, muy intelectuales, que hablan mucho de como las reglas y su mundo y son estos textos súper densos de comprender y todo eso, mientras que... Se alinean con tu estado interior, digamos. Exactamente, mientras que como que estos, a mí siempre me sacuden mucho cuando son como estos textos como muy, muy directos, muy explícitos, como sí, aquí están como todos los síntomas y los vas a entender muy fácilmente, porque entonces, claro, es como, siéntate con esa emoción, haz eso un rato, que es como precisamente lo que me cuesta trabajo. Y está algo como tan claro como el miedo, por ejemplo, a que una persona pobre ocupe su lugar, o sea, ocupe un lugar, que una persona afro ocupe, o sea, el lugar, digamos, destinado, o que se cree destinado para las clases privilegiadas, digamos, eso en las telenovelas es explícito. Es clarísimo, sí. Y sin eso uno no podría entender, o sea, es decir, yo creo que porque tenemos eso de las telenovelas, digamos, eso también, o sea, podemos entender claramente el rechazo nauseabundo que ha salido de algunas personas de unas clases hacia Francia Márquez, por ejemplo. De nuevo, Francia Márquez es una candidata afro a la presidencia colombiana para quienes no están... Vicepresidenta, sí. Ya. Y más adelante, presidencia, ojalá. Exacto. Y eso me parece interesante como esta idea de cómo estos... Pues sí, porque ya estamos, digamos, hablando de ellas a nivel de textos como nos preparan para leer otras realidades de formas más o menos, digamos, mejores o peores, más o menos adecuadas, pero que sí nos empiezan, digamos, a entrenar para aplicar al menos ciertos marcos de referencia al mundo que nos rodea. Digamos, claro, para uno es muy... Tal vez puede ser más fácil porque ha consumido telenovelas toda la vida, entender que hay un odio cáustico hacia el otro o hacia las clases empobrecidas o un miedo hacia esas poblaciones porque lo ha visto representado por décadas en la televisión. Claro, pero por ejemplo, no hemos hablado de 3 telenovelas muy importantes. Las de Thalía, sí, María Mercedes, Marimar y Mariela del Barrio, que también es eso, pero digamos que se ha vuelto un meme. Eso también me encanta, de cómo esas telenovelas ya están en los memes también. ¿Sí? Volvieron. Y como algunas, exacto, volvieron, se transformaron o se transfiguraron en memes. Y eso, digamos, todo lo de Soraya Montenegro está muy claro, pero digamos hay otro que es el de Con la Boca Marimar. No sé si han visto ese. Ese meme no lo he visto. Es la villana, la villana, si mal no recuerdo, le va a dar como alguna joya a Marimar para que vaya a alguna fiesta, algo así, pero se la tira en el barro y le dice, te la doy, pero si la recoges con la boca. Con la boca. Sí, entonces es como una humillación explícita, deliberada, clara, sí, y eso también se ha vuelto meme, se ha vuelto como el chiste de, pero con la boca, Marimar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en ese momento? Que la villana está sintiendo que esta mujer pobre se está acercando, sí, pues es como la Cenicienta. A su clase social, exacto. Pero y ahí, exacto, entonces, ¿qué pasa? Que ahí sí, según el tratamiento, esa sí no la recuerdo tan bien, se puede desactivar, esa reflexión social, política, se puede desactivar desde el amor en el sentido de, se puede decir, es que está celosa porque ella ha notado que el galán mira a Marimar, digamos, pero en realidad lo que está pasando es un encuentro de clases y una tensión por ese acercamiento de clases, porque se está dejando la verticalidad y se está empezando a formar una horizontalidad. Sí, igual no deja de ser curioso como esta idea de, nos gusta pensar, o las telenovelas como que nos plantean esta idea como el amor y sobre todo las emociones como algo que, donde lo que opera casi que una horizontalidad innata, o sea, es como tú te puedes enamorar de cualquier persona, ¿no? Y siempre pasa en las telenovelas, claro. El galán se enamora de la niña por lo general empobrecida, y este es como, ese es el setup, ¿no? Y todos nos podemos enamorar de todo el mundo, cuando realmente el deseo es lo más socialmente estructurado que existe. O sea, de nuevo, el cuartel de las feas no son feas por ser feas. Sí, feas es clave de otra cosa. Exacto.
Bueno, y eso Slavoj Žižek lo dice en este documental que tiene, el de Manual de Ideología para Perversos, algo así, cuando habla del Titanic, de la película de Titanic, que dice... ¿Cuál es esa? Ese es otro meme, ¿no te acuerdas del otro meme? Bueno, y entonces, que lo que dice Žižek es que lo mejor que pudo pasar para esa historia de amor es que Jack se ahogara, bueno, se muriera, porque la gran tragedia iba a ser realmente cuando llegaran a Nueva York, que ese, digamos, desencuentro de clase ya se iba como a concretar. Y también habla de cómo Kate Winslet se vivifica, o sea, es decir, cómo la mujer de clase alta se vivifica de este hombre de la clase popular, etcétera. Hablemos un poquito de la arquitectura de la telenovela, pues porque has prestado mucha atención a la telenovela también como texto, no solamente pues por lo que nos permite leer, sino para construirlo. Estrella Madre tiene una telenovela dentro. O sea, como cuando hablamos de este género de la telenovela, ¿qué particularidades tiene? Porque a veces ya es difícil en este mundo donde todo está en plataformas digitales, como tal vez distinguirlo, no sé, o sea, como qué elementos tiene, si podemos decir formales, la telenovela que la distinguen de las series de televisión, por ejemplo. Y empecemos por la estructura del episodio, porque luego te quiero preguntar también por la estructura serial de la novela. Es que también esa es otra pregunta. ¿Qué es serie y qué es telenovela? Que te la iba a hacer, porque está súper interesante, porque al comienzo dijiste como, esta es más serie porque no son tantos capítulos, como que tiene algo de serie y es como... Exacto, sí. Yo sí creo que lo melodramático... O sea, y la exterioridad de la emoción, clasificarnos, entender, y me parece que sí se entra como un terreno ahí como movedizo, como de qué es qué, y finalmente sí creo que la pregunta interesante es a lo que se le da prestigio y a lo que no. Sí. Ajá. Pero para mí lo esencial es el pacto también es un pacto con la intriga. Y, o sea, y hay intrigas, digamos, a largo plazo, como hay intrigas a corto plazo, o sea, la típica escena que se encuentra, no sé, la típica de Soraya Montenegro cuando ve a Nandito besándose como con la, entre comillas, maldita lisiada, o sea, que es como esta escena tan famosa, sí, pero como que en la telenovela eso era como que ella llega y cuando hace el gesto de... ¡Ah! Sí, ahí se corta, sí, como que ahí se corta. Entonces, el código sería la intriga, pero sobre todo pensando la intriga como una serie de tramas o eventos exteriores. O sea, y me parece más bonito, son como los momentos como de intriga interior, que son como estos momentos de monólogo. Sí. O sea, que sale, sí, como... muchos espejos. El personaje como... diciendo en voz alta, así como esa escena tan dura de Betty la Fea, de cuando ella descubre esta carta que le escribe Mario a Armando y se da cuenta que ha estado pues instrumentalizada, que ha sido una relación pues mega utilitaria, ¿sí? O sea, esos momentos, o sea, creo que hay como intrigas, por llamarlos, intrigas exteriores o tramas exteriores, o sea, en las que se depende como de una sucesión de, ¿sí? Como de eventos, pero también hay unas intrigas interiores o tramas interiores, que es lo que uno hace en terapia, que son como... Claro. Es como entender lo que está pasando, esa vorágine pues interna. Porque la exterior es muy efectiva en tanto puede casi que ofrecer un binario o un rango limitado de como finales posibles, ¿no? Tipo como, y va el corte a negro después de que se da el beso con la maldita lisiada, y es como que hay un rango bastante limitado de cosas que uno puede imaginar que pasarán ahora. Pero la pregunta es, bueno, ¿y cuál de esas será? Como de esto, ¿cómo va a suceder? Quédate para eso. Pero que en el otro es como mucho más, pues es mucho más amplio, ¿no? Es como un abanico mucho más, como con muchos colores diferentes de cómo tú vas a entender y cómo ese personaje va a lidiar con estas cosas a futuro. Sí, pero yo ahí sí también diría, o sea, como para volver como al inicio, lo de la espera. La espera como un tiempo en suspenso, o sea, como un tiempo de cultivo. Y es claro, sí me encanta esa idea como del tiempo de cultivo porque es un tiempo activo, ¿no? Porque, y especialmente si estás pudiendo compartir esta telenovela con otros televidentes. ¿Qué va a pasar? Exacto. Exacto, si estás viendo los 80s o sencillamente viendo la telenovela del momento en tu canal nacional, es esa espera cargada de
comentario y de qué va a pasar y de especulación y de relación. Sí, sí, sí. Sí que eso es para mí como muy constitutiva de la experiencia de ver. Desde donde vos has visto telenovelas, ¿cómo se piensa una telenovela en esos términos como grandes estructurales? Porque realmente, no sé, cuando yo pienso en esas estructuras como tan largas, de como todas estas novelas que superan los 100 episodios, porque además el trote de la producción de una novela es loquísimo. Es decir, cómo se piensan las personas detrás de los guiones como esas macroestructuras que regirán como estos grandes arcos de personajes, y que también ahí está la presión del canal que les dice, bueno, queremos 30 episodios más, 30 menos, esta telenovela no tiene un fin en vista. ¿Cómo operan esos creadores allí? Pues yo sí pienso que ahí la transacción económica, o sea, el dinero sí pues entra como a teñir y atravesar todo, y que de hecho muchas telenovelas las alargan o las acortan justamente por el rating que tienen o no. Claro. Estaba hablando el otro día con mi amiga Catalina Zuleta, que ella me contó que vio esta entrevista con algunos de los actores de Betty la Fea, y como que a ellos les sorprendió mucho el éxito que tenía la serie, porque ellos estaban encerrados y sí se grababa casi que en tiempo real. Yo me acuerdo por ejemplo, de estar en la universidad y de ver que cerca del Andino estaban grabando como una escena entre Patricia Fernández y Nicolás Mora, que cuando ellos deciden como tener esta cita, ¿no? Bueno, sí. Y eso, pero que me sorprendió porque, o sea, eso estaba pasando, o sea, estaba como muy cerquita la grabación del tiempo de la novela, ¿sí? Entonces Sí, esto es en 3 episodios. Sí, yo creo que, al igual que como pasa con el cine, digamos, y algo que no pasa yo diría con el tiempo de la escritura, o sea, digamos, de la escritura de una novela, es que la creación en sí misma no está intervenida por el dinero. En cambio, en la producción de una telenovela, de una película, de una serie, o sea, la creación en sí misma uno puede hacer el guión, pero ya la producción... Ese guión va a cambiar en función de qué tan rentable sea. Sí, entra el dinero. Claro, porque para poner eso en contexto económico es como un guión de cine pasa por 80 lugares de aprobación antes de que le digan, listo, se hace tal y como está. Y esto está casi que escrito en piedra y puede cambiar palabra más, palabra menos. Uno vende una telenovela, asumo, como pensando en cómo se venden otras cosas, como la cadena tiene una idea de, bueno, quiénes son los personajes, cuál es como el gran arco, como de qué va esta cosa, y quizás te tengo como el primer episodio y delineados otros 10, pero luego es como, listo, vaya haciendo estos día a día, semana a semana, más episodios y más episodios y más episodios. Sí, yo nunca he participado pues como en una producción de estas, pero para mí sí es clarísimo, y de hecho sí me acuerdo como que también comentarios muy así como típicos en esta experiencia colectiva de la telenovela, era como, uy, no, pero la están alargando mucho. Claro. Entonces, sí creo que esa macroestructura depende mucho del rating y de la... Sí. Yo quisiera volver un poquito al tema de esto que hablabas al principio hablaste de una ética colectiva, ¿no? Pienso mucho en esta idea de la comunidad imaginada, ¿no? Que es otra forma de, digamos, claro, uno sabe que cosas horribles pasan en el país en el que uno vive, en la región en la que uno vive, lo que sea, pero de pronto muchas veces uno no está en contacto con esas realidades, y que tal vez parte de esa educación sentimental y sobre todo como esta ética colectiva de la telenovela es que nos permite ver y ponerle nombre y apellido al menos a una representación de esas cosas tan horribles que pueden llegar a pasar en los territorios en los que uno habita. Pero hay otra dimensión de esa ética colectiva para mí, escuchándote hablar, y sí tiene que ver un poquito con eso que hablabas como el pacto de la espera. Y en el cultivo, ¿no? Y en el conversar y en el estar con otros mientras uno ve y mientras uno espera. Que creo que es como, no sé, algo muy lindo del consumo de estos productos culturales que fuerzan una espera, o sea, que la tienen, digamos, por diseño incorporada, y no sé cómo rescatar eso, o uno cómo puede rescatar eso en este momento en el que pues se consume es por demanda, porque es que acordar una espera es mucho más difícil que lidiar con una espera que nos es dada por diseño. Es que, mejor dicho, también es como la forma de entender la espera. O sea, hay muchas formas de espera. Está la espera burocrática, que es una forma de violencia y que en Colombia, bueno, en América Latina estoy seguro que la hemos naturalizado. Para volver a Arcadia, a la ex Arcadia, cuando
esa revista llegó a su edición número 100, que era a lo largo de 100 años, obras, digamos, que han reflejado la realidad nacional. Como que la gran metáfora de ese especial era el coronel no tiene quien le escriba. Y a mí me pareció un gesto tan hermoso, o sea, y tan político, ¿sí? De poner al coronel no tiene quien le escriba, sí, como en medio de obras sobre masacres, asesinatos, etcétera, porque justamente ahí la espera es una violencia, o sea, el ponerte a esperar deliberadamente es una violencia, se siente que un poder totalitario, un poder institucional está decidiendo sobre tu vida y te está inmovilizando deliberadamente y te está haciendo sentir en falta, así como también que ya se vuelve el chiste de te falta la cédula al 150%, Claro. te están haciendo sentir en falta todo el tiempo. Así como hay formas sutiles de violencia, también hay diferentes formas de espera. Yo sí creo que la intriga, o sea, el pacto de la intriga, también se basa en la espera, ¿sí? O sea, es decir, yo creo que todas las series ahora, incluso algo tan... Una serie tan mala como Emily in Paris, sí, como que también parte de la espera, como de, sí, como que los capítulos terminan en punta, hay escenitas que terminan en punta, sí. O sea que la espera, yo siento que siempre está y que incluso en la demanda, o sea, la demanda necesita de esa espera. Yo tampoco tengo una respuesta, Sebas, de cómo se generan esos sistemas de espera, porque si es difícil y digamos, yo hablando con Juliana Baunza, que ella, por ejemplo, creo que su esquema es, ella ve un episodio de una serie, por ejemplo, a la hora del almuerzo y como en la comida ve una o dos distintas, pero entonces no ve más de un episodio al día de cada serie. Entonces ella le genera como un poquito un sistema de espera que pues hace que ella no se atragante con una sola serie, que la distiende y que replica un poco la experiencia de como muchas personas quizás han visto series, particularmente las más viejas, pero que las cadenas y los servicios incluso de streaming también se han dado cuenta de eso y por ejemplo Euphoria salió semana a semana, Juego de Tronos sale semana a semana, porque se han dado cuenta de lo mismo, es como esto se nutre de la espera no solamente de la temporada sino del episodio. Exacto, porque es que se puede entender, digamos, la espera como un tiempo suspendido, o sea, como un tiempo congelado. Fue, por ejemplo, pudo ser la experiencia en la cuarentena, sí, de que incluso como una obra de teatro como Esperando a Godot de Samuel Beckett, sí, que se siente, es como un tiempo congelado y que el tiempo como que de alguna forma se enreda o se revuelve porque como que es martes, hoy es lunes, hoy es miércoles, sí, como que eso se enreda porque finalmente el día parece como un larguísimo día, como un día con muchísimos amaneceres y muchísimos atardeceres, por decirlo así. Y claro, a mí esa experiencia, digamos, como ver Godot, digamos, me parece sí, como mucho más desafiante, porque si es ver a alguien esperando y verlo largamente esperando, ¿sí? Pero la espera no como tiempo congelado, sino como suspenso, yo sí creo que, pues, que ha sido esencial en la estructura de no solo las telenovelas, sino de las series y todo. O sea, es decir, también es un tiempo fértil, lo que decíamos al principio. Exacto. También. Es tiempo cargado. Exacto. Sí. Pero eso, o sea, digamos, Estrella Madre sí es, por ejemplo, es un hombre que está esperando a su madre, que no se sabe qué pasó. Y para mí sí era importante, digamos, que se sintiera como algo rutinario, pesado, o sea, como de... Sí, que es el coronel, no tiene que le escriba también, sí, que es como... Claro. Volvió a buscar el cheque, no le llegó, volvió a buscar el cheque, no le llegó, volvió, sí. Y ver eso, o sea, verlo en tiempo real o leerlo en tiempo real, o sea, demanda otro tipo de, otro tipo de televidente, ¿sí? Entonces está esa espera, ¿sí? Que es como la del tiempo como que se puede sentir más congelado, como un tiempo suspendido, y luego está el suspenso, que la espera como suspenso. Porque el suspenso, porque intentando pensar en la diferencia, es como es esa promesa. Exacto. Porque el suspenso es como, cuando volvamos esto va a estallar. Exacto. Mientras que la espera es como, vuelve y quieres, y aquí va a haber más. Como exacto. Y esto va a ser así. Exacto. Y de hecho, bueno, pues sería la diferencia, yo creo que para responder ya como más directamente tu pregunta. No, pues por sería favor, lo bueno de Experto de Cine es que no toca responder directamente a las preguntas. No, sería la diferencia, de hecho, entre la espera y la cuenta regresiva. Que una cuenta regresiva, por larga que sea, uno más o menos se ubica. Sí, como que uno llega al banco y entonces, no, tienes el turno 388 y van en el 7, tú dices, bueno, me voy a tomar un café, vuelvo, tengo unas 3 horas, ¿sabes? Uno más o menos se ubica, puede que sea largo, pero eso te da
te da como una especie de coordenadas, suelo, sí. sí. Pero para mí la espera real no se sabe. Precisamente que venimos hablando de cómo pues el panorama de medios es tan diferente hoy en día y los lugares de consumo y todo esto, y de cómo era un ingrediente esencial ese compartir de la telenovela con tu familia. ¿Qué series, qué otras cosas ocupan como ese lugar que solía tener? Como que cómo te gusta compartir series y películas o distintas cosas con tu familia, y cómo lo haces ahorita que, no sé, asumo posiblemente viven en lugares distintos, y también sencillamente la experiencia de ver algo es tan personalizada, atemporal y simplemente diferente. Pues ya han pasado muchas cosas a nivel personal, familiar. Bueno, mi papá murió, Margie murió, mi hermana se fue pues a Estados Unidos. O sea, digamos que eso, o sea, como esa casa ya no existe. De hecho, cada vez que voy a Barranquilla siento que hay algo menos. Claro. Pero, digamos, una serie que empecé a ver en el 2010 o 11 aproximadamente es RuPaul, que es este reality de drag queens. Y me ha gustado mucho verla porque, por un lado, es decir, algo que yo siento que logró la serie como que políticamente, al menos dentro de la escena gay, digamos, es que volvió a la loca. O sea, la loca pasó de ser solamente deseante a ser deseada, digamos, porque, digamos, en las representaciones dominantes del deseo homosexual, incluso en autores muy transgresivos como Pedro Lemebel, la loca, así como, o sea, el gay amanerado, afeminado, etcétera, sí ha parecido como muy suplicante de amor. Ajá. Y casi nunca deseada. Y yo sí siento que ese reality, digamos, sí logró, o sea, sí cambió ese chip, o sea, y eso es como, para mí algo, o sea, como un logro político innegable de esa serie. Y por el otro lado, sí me ha parecido, pues, muy triste ver justamente cómo ciertas formas subversivas, pues, de arte y de estar en el mundo, pues, se han ido desactivando políticamente, pues, porque, claro, ya la serie va por la temporada 14 y ya no, o sea, es decir, ya las mismas drag queens hablan como de mi marca es, sí, o sea, como se ha neoliberalizado terriblemente. Sí. Y que el mismo RuPaul, yo esto lo he visto muy como de los lados, pero una época en la que como RuPaul era un héroe, una heroína indiscutida, cultural, y luego hace poquito yo vi como... Hace fracking. Un video... Eso no me lo sabía. Lo que vi fue como un video musical de RuPaul y básicamente todo el mundo era como que se está robando las convenciones del hiperpop de yo no sé quién y yo no sé quién. Yo era como, ¿en qué momento dimos este giro en el que ahora RuPaul es el establecimiento? Sex Education me ha parecido la cosa más hermosa, me ha sido realmente hermosa, o sea... A diferencia de Élite, que, como dice mi amigo Jerónimo Tortuga, es el chavo sexy, porque son como todos se ven como mucho mayores, y como que mayores, y como son como, o sea, es como te puedes graduar del colegio sin haber matado a alguien, o sea, o sin haber, sí, como sin haber, sin encubrir, sí, como... Y mira que Élite también es eso, o sea, se unen las clases, o sea, se encuentran en las clases sociales y hay muerte. Eso es Élite. O sea, sí, es conservador. Sex Education, o sea, realmente a mí sí me parece como abundante en imágenes de futuro, con esos adolescentes vulnerables, hermosos, sí. Sí, es que y Sex Education logra una cosa que a mí realmente me parece muy admirable, y es que como que al mismo tiempo son personas que tienen como una autoconciencia emocional, pero que no es perfecta. Ajá. Es como que están intentando muy intencionalmente y muy explícitamente entender sus emociones y sus relaciones con los demás. Totalmente. Y con frecuencia descachan y son crueles o violentos unos con el otro porque no tienen una comprensión entera de su internalidad. Así, y por ejemplo, el personaje de Eric, que es el chico gay, que es la típica, es decir, me gustan mucho esos giros, o sea, como que también ha sido como otra representación dominante del deseo homosexual, que es el gay que se enamora de su bully, o sea, es decir, la gran representación del deseo homosexual ha sido el deseo por el hetero que resulta gay. Sí. O sea, Brokeback Mountain, y ahí de nuevo entra como ese compromiso ético en el sentido de una cosa es lo que un personaje hace en la serie y otra cosa es lo que la serie hace, ¿sí? O sea, es decir, la serie no es que, o sea, es decir, que el personaje se va con el bully en un momento,
pero la serie critica eso. O sea, Ajá. el amigo le dice, pero ¿por qué hiciste eso? Etcétera. Sí, como ahí es cuando, pues también, digamos, me parece importante a veces porque como que no se diferencia como lo que dice la serie, lo que dice el personaje. Entonces, Claro. ahí me parece un buen ejemplo para pensar eso. Y eso me lleva a una pregunta por, digamos, hay como, creo que eso también, ahorita que hablabas de RuPaul, por ejemplo, y cómo se ha medio neoliberalizado, por decirlo de alguna forma, pues abre todo este tema de qué lugar ocupan, o sea, la telenovela tiene esta ambivalencia de que puede invitarnos puede proponer estas imágenes de futuros emancipatorios si uno quiere, pero también siempre implica restablece unos órdenes, ¿no? Ujú. Y quería saber eso cómo ha funcionado en el terreno de las imágenes y de la educación emocional en temas, pues, como de homosexualidad, porque por un lado la veo como una fábrica de íconos que simplemente se popularizan, digamos, desde una perspectiva como de consumo neoliberal, Ajá. por decirlo así, como muchos íconos que circulan y ya, pero también es una fábrica de violencias, pues porque Ujú. también hay 1000 caricaturas y 1000 estereotipos. Ujú. Y quería saber si hay en esas telenovelas alguna propuesta emancipatoria en cuestiones homosexuales. Lo primero es que yo siento que todo el mundo y todos los artistas, más allá de su orientación sexual, de su identidad de género, todo el mundo tiene a su disposición el rayo homosexualizador o el rayo enrarecedor y un rayo normalizador. O sea, y yo creo que exacto, cuando uno ve la telenovela y uno ve como ese restablecimiento del orden, pero a la vez esas imágenes del futuro, o sea, es decir, como que estos mismos productos tienen, o sea, van disparando esos rayos todo el tiempo y también uno puede ver qué rayo coge, qué no, o sea, dónde redirecciona los rayos. Y lo que te digo, o sea, es decir, el rayo, o sea, eso, RuPaul, o sea, es decir, hay identidades de género diversas, orientaciones sexuales pues, disidentes, etcétera, pero se ha vuelto, o sea, es decir, para mí, dejó de ser un rayo homosexualizador y se ha vuelto un rayo normalizador. Sí, esto obviamente se puede controvertir, etcétera, pero para mí sí ha dado ese giro. expertosdesillon@gmail.com. O también se puede decir que las dos cosas ocurren todo el tiempo al mismo tiempo, porque Sí. en verdad tampoco hay una Claro. linealidad en el sentido de, ¿sabes? O sea, es decir, pero al mismo tiempo que está ocurriendo el asesinato sistemático de mujeres trans, ahora este asesino en serie, sí, en Medellín, en Bogotá, así como Sí. de chicos gays, al mismo tiempo que ocurre eso, que ocurre el suicidio del peladito, también ocurre pues la celebración, así como el matrimonio igualitario en otros países, o sea, todo eso siempre está ocurriendo al mismo tiempo, entonces digamos que este tipo de series también hablan a esos diferentes tiempos, o sea, que ocurren en simultáneo, ¿sí? O sea, no hay Ajá. un tiempo, hay muchos tiempos, entonces esas series, sí, como una persona que está ya más, como digamos, como que ha pensado más los progresismos, quizás ya la serie le pueda resultar normalizadora, pero para un peladito que está apenas creciendo en un hogar súper homofóbico, ver la serie puede ser muy emancipadora, entonces eso sí, hay que ser justo con eso, ¿sí? Como hay que ser justos. Em, y ¿qué era? Y lo de imágenes de homosexualidad, mira que me acuerdo de una bueno, telenovela serie con Marcelo Cezanne que se llamaba Cartas a alguien, era como cartas a algo. Entonces la protagonista, no me acuerdo por qué, ella tenía que travestirse, entonces o sea, creaba un personaje masculino y Marcelo Cezanne se terminaba, o sea, muy conflictuado porque a él le gustaban las mujeres, se terminaba enamorando pues, de ella en su versión pues travestida. Y de repente, como que al final de la novela, me da mucha risa porque, claro, cuando él ya dice, ok, ya me enamoré, y va y pues se le Como hace se le las paces declara, con su exacto, creída homosexualidad. exacto. Entonces le dice, bueno, mire, ¿sabes qué? Ya dejé mis chicharrones, como todos mis cacaos Sí. mentales atrás y estoy enamorado de ti. Entonces, y ella va y le dice, ¡sorpresa! Soy una mujer. Entonces, él queda como confundido Sí. y como que le pregunta di tú a la vecina mayor o como a la sabia, algo así como la persona que Al sauce, sí. Sí, entonces le pregunta como, no, pero ¿yo qué soy? No sé qué, como algo así. Y ella le dice,
pues eres más macho porque descubriste a una mujer, una cosa así le dice como, eres el más macho de todos, una cosa así. Bueno, hemos hablado mucho del amor, hemos hablado del rayo homosexualizador, que es un rayo emancipatorio, que es una versión de hablar del rayo emancipatorio y del rayo normalizador o normalizante. Y eso es otra forma también de leer como, pues, un poquito la conversación que hemos tenido alrededor de el amor en las telenovelas. Entonces, siento que me gustaría pedirte que, como antídoto a la satanización del sentimentalismo, nos dieras como una pequeña síntesis de tu visión de lo emancipatorio del amor en las telenovelas sin dejar de lado que también puede ser muy normalizante. Pues para mí, digamos, el amor sería lo contrario del consumo, sobre todo, digamos, en la escena gay, está muy naturalizado y muy normalizado, pues el hecho de eso, de descartar personas. Eso también, bueno, también sí, hay que decirlo, o sea, eso pasa en todas partes, ¿sí? Pero en estas aplicaciones, esta idea de, sí, como de poner una cruz, sí, como siguiente, tachar, descartar, siguiente. sí, salir. Sí, entonces esa... O el mismo gosteo, pues, Ajá. desaparecérsele a la gente. Sí, entonces en esa lógica, eso, del consumo rápido, del descarte, sí, o sea, como que ver a una persona, decidir ser cuidadoso, decidir concentrarte, o sea, para mí también es un tema de concentración, o sea, de concentración me refiero a, de concentración como lo contrario de la dispersión, en el sentido de yo soy disperso, pero pienso como en un whisky, por ejemplo, como rendido en agua, ¿sí? Lo siento así, o sea, entonces es como concentrarse en alguien y como pensar como una vida y un mundo distinto, o sea, juntos, digamos, eso a mí me parece, digamos, como revolucionario, sobre todo cuando es un amor que trasciende como a las dos personas. La posibilidad de que unos mundos se encuentren y que de ahí pueda surgir otra cosa, algo diferente a la convención y al restablecimiento del orden. O sea, que la sola posibilidad de que ya haya unos encuentros, más allá de que en el desenlace de la telenovela luego eso se normalice, sí, pero como que ya en el encuentro, o sea, yo creo que justamente en las reelaboraciones de las telenovelas que podemos hacer, las reelaboraciones afectivas con la distancia crítica necesaria que se puedan seguir haciendo, o sea, ahí yo sí creo que hay eso, unas imágenes de futuro, o sea, en esos encuentros de mundos. Y entonces, claro, si así como ha estado el tropo de que las clases sociales, si se encuentran, hay muerte, ¿sí? También ha estado el tropo de que se encuentran y o no pasa nada, digamos, o sea, no se acaba el mundo, o aún mejor, pasan cosas maravillosas. Entonces yo, es decir, también eso también ha sido una constante de las telenovelas y yo sí, pues es mi deseo que el amor en todas las personas, sí, provoque eso, o sea, como un encuentro donde no ocurra pues la destrucción, sí, porque también pasa, sino que sea un encuentro en el que eso, pasen cosas hermosas. Giuseppe, muchísimas gracias. Giuseppe, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, qué alegría estar acá. Giuseppe, si la gente te quiere seguir a vos en redes, o a tus proyectos, o encontrar tus libros, ¿a dónde los podemos apuntar? Bueno, pues mi Instagram es @Giuseppe Caputo Cepeda. Y no, mis novelas están las publica Random House, entonces están como se pueden conseguir fácilmente en varias librerías, sí. Y Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos encuentran en Instagram como @expertosdesillón, en Twitter como @expertosillón. Nos pueden escribir a nuestro correo que es expertosdesillón@gmail.com. También nos pueden apoyar en Patreon y eso es patreon.com/expertosdesillón. Y también se pueden suscribir a nuestro boletín en Substack para que les llegue todas las semanas un correo electrónico con el último episodio, y eso lo hacen en expertosdesillón.substack.com o en cualquiera de nuestras redes sociales encuentran los enlaces para esas cosas. Volviste a poner la voz impactante. Giuseppe, ¿cómo está el cielo en Buenos Aires? Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.